Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 12 del primer trimestre del año 2013. El título de la lección es La creación y el Evangelio. Esta es una lección de esas que nos ayudan a revivir nuestra fe, porque en ella se encuentra el maravilloso plan de salvación, el cual es el Evangelio eterno. Y vamos a estudiar en esta lección temas muy importantes que nos van a ayudar a comprender y a solidificar nuestra fe en la cual hemos creído. Por ejemplo, vamos a estudiar cómo fue la gracia allá en el Edén. Cómo la gracia pudo haber existido allá cuando Dios creó a Adán y Eva. Esto vamos a verlo durante esta semana. Seguidamente vamos a aprender qué es realmente el pecado y cómo el pecado produce la muerte en todo ser viviente. En esta semana vamos a descubrir por qué necesitamos gracia aún cuando somos pecadores. Hemos de recordar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de eso vamos a estar hablando durante esta semana. Vamos a aprender quién es el sustituto y el portador del pecado y cómo este sustituto puede ayudarnos a alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Seguidamente vamos a estudiar cuál es la nueva creación y qué esperanza tenemos en ella. En otras palabras, vamos a aprender qué es la tierra nueva y cómo nosotros vamos a vivir en ella y si hay o no esperanza para nosotros en esa tierra nueva. Estudiemos la lección de esta semana, recibamos la bendición que nuestro Padre nos ha enviado y deleitémonos en esta gran bendición. Muy bien, el versículo base para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 22. La Biblia dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La lección de esta semana está declarando con este versículo una institución de fe que la Biblia nos ha enseñado vez tras vez. Así como en Adán todos mueren, o sea, por el pecado de Adán y de Eva, todos tenemos la muerte como paga. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos vivirán o serán vivificados. ¿Qué quiere decir? Que por uno, como Adán, vino por el pecado de Adán, pasó el pecado a todos los hombres y como fin la muerte. Pero por Jesucristo, quien acaba con el pecado, la vida viene como consecuencia de la salvación que Cristo nos ofrece. En la lección de esta semana vemos que en el informe bíblico Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Sin ningún defecto, ellos nacieron perfectos de las manos de Dios. Dios les dio libertad, o lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Es un requisito previo para que pudieran ser capaces de amar. Ellos tenían libertad, total libertad. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, cayeron bajo el poder de Satanás. Recuerde, Dios le dio todo a Adán y a Eva, lo puso bajo sus pies. Pero legalmente el enemigo les ganó y les quitó la posesión adquirida que Dios les había dado. Así es que es un acto que puso también a todo el mundo bajo el poder del enemigo. Sin embargo, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Él es Jesucristo, el gran vencedor. Aunque el enemigo quiso robarse todo con trampas, con mañas, con mentiras, porque él es ladrón, salteador, mentiroso, padre de mentira e engañador. Él, Jesucristo, viene y lo desenmascara y lo vence en la cruz. Así es que hoy estamos liberados por el poder de Jesús. Jesús lo hizo al morir en nuestro lugar y ofrecernos su vida. En otras palabras,
Él murió para que nosotros viviéramos. En la cruz Jesús llegó a ser pecado por nosotros y experimentó la separación de su Padre. Él vivió una vida santa, sin embargo, Él cargó en Él el pecado o los pecados de todo el mundo. Porque en su muerte Jesús restauró la relación entre Dios y la humanidad, que había sido quebrantada por el poder del pecado en Adán y Eva. En la historia de la creación vemos el poder de Dios, pero vemos que al caer Adán y Eva, Dios les da un nuevo corazón y los restaura a la imagen perfecta de su Hacedor. Sin embargo, las consecuencias del pecado siguieron su curso. Estudiemos la lección del día domingo, recibamos esta bendición con el tema que es la gracia en el Edén. Continuemos con nuestra bendición. La lección del día domingo, su tema es la gracia en el Edén. Esto es muy importante entenderlo y conocerlo, porque saber que en el Edén hubo gracia para el pecador nos ayuda a comprender que el plan de salvación creado antes de la fundación del mundo fue diseñado con suficiente gracia para alcanzar salvación. Como todos saben muy bien, los primeros humanos, hablando de Adán y Eva, fueron seres perfectos creados a la imagen de Dios. Cayeron en pecado, lo que trajo la muerte. A veces nosotros, como Eva, somos llevados al pecado por engaño, mientras que en otras ocasiones, como Adán, pecamos intencionalmente. De cualquier manera, somos pecadores culpables de transgredir la ley de Dios. Es muy importante entender esto, que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y entre más pecadores seamos, más gracia necesitamos para ser salvos. En cierta ocasión, después de haber caído en pecado Adán y Eva, Dios llegó allá al huerto del Edén y le dijo, Jehová llamó al hombre y le dijo, Génesis 3, capítulo 9 al 15, le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces Adán dice que se escondió y Dios le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, es que tuve miedo, por eso me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Entonces, al decirle esto, el Señor, Adán respondió de una manera bien interesante. Le dijo el Señor, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Entonces empieza un diálogo entre Adán y el Señor. Y llega a la conclusión de que Adán se dio cuenta que estaba desnudo, tuvo miedo, se dio cuenta que había pecado, y Eva y Adán se empiezan a acusar. Adán dice, no, la mujer que me diste me dio de comer. Y la mujer dice, no, no, yo no fui, fue la serpiente. Entonces allí cae la maldición que Dios decreta sobre la serpiente. Y quiero leerlo rápidamente porque esto es muy importante. Génesis capítulo 3 del versículo 14 y 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la parte importante, la promesa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se mira la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por eso apareció el Hijo de Dios. Entonces, estando Adán y Eva ahí desnudos, Dios en su amor, en su misericordia y en su gracia infinita, tiene que recurrir a la muerte de unos animalitos. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, para cubrir a aquellos que habían caído en pecado. La muerte vino de una manera inesperada. En lugar de la muerte inmediata de Adán y Eva, uno o más animales murieron. Imagínate los sentimientos de Adán mientras el animal expiraba, tal vez en su lugar como un sacrificio. La túnica fue puesta sobre el cuerpo de Adán para cubrir su desnudez. Cada vez que la miraba o la sentía, seguramente recordaba lo que había hecho y lo que había perdido. Pero más importante aún, era un recordativo de la gracia de Dios.
¿Cuánta gracia te ha dado Dios a ti? ¿Cuánta gracia me ha dado Dios a mí? La gracia de Dios en el Edén nos ha demostrado que hay suficiente gracia para alcanzar al peor pecador de este mundo. Así es que debemos de pensar que la gracia de Dios que tiene hacia nosotros nos ha dado una extensión de ese amor y misericordia. Y nosotros debemos de extender esa gracia, ese amor y esa misericordia a otros que también necesitan de esta salvación tan grande. Esta fue la lección del día domingo. La lección del día lunes, su tema es el pecado y la muerte. Continuemos con esta lección, recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes es una lección muy seria porque nos hace reflexionar cómo nosotros podemos perder la vida de una manera tan simple y tan sencilla que pudiera costarnos la vida eterna. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 19, Dios le dijo a Adán que cuando muriera, él volvería al polvo porque él era hecho del polvo y al polvo debería de volver. Esta gran verdad nos afecta grandemente porque Adán y Eva conocieron que estaban desnudos. Ellos se habían separado de Dios al desobedecer los mandamientos de Dios. Y al descubrir que estaban desnudos, ellos se hicieron con hojas de higuera, se hicieron delantales para cubrirse. Y de esta manera ellos estaban tomando su propia justicia. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 4 que en él, hablando de Jesucristo, está la vida. Entonces, cuando Adán y Eva se separó de Dios, cayeron en pecado, ellos empezaron a morir. Porque separación de Dios es realmente muerte. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. La vida es un fenómeno maravilloso. Todos estamos familiarizados con la vida, pero todavía hay algo misterioso en ella. Realmente nosotros no podemos crear vida. No está en nosotros crear vida. Es cierto que el hombre y la mujer pueden traer a la vida a una criatura, pero no está en la mujer, no está en el hombre dar vida. Realmente este es un don de Dios. La vida es propiedad del sistema viviente entero. No es una entidad que se puede ser separada de la célula. Aunque hay seres vivientes, nosotros no podemos traer a la vida a ningún ser. Sabemos mucho acerca de cómo producir la muerte, eso sí. Hemos diseñado muchas maneras de matar las cosas vivientes. Realmente, nosotros los seres humanos, como pecadores, podemos destruir toda la creación, el ambiente, todo podemos destruirle. Podemos crear muerte, pero nunca la vida. Escucha lo que sigue diciendo. Sí podemos producir la muerte, pero la creación de la vida está más allá de nuestro alcance. Solo Dios tiene la capacidad de crear organismos vivientes. Los científicos han tratado de crear vida, pensando que si pudieran hacerlo, tendrían una excusa para no creer en Dios. Hasta ahora todos estos esfuerzos han fallado. Entonces, ¿cómo es que el pecado crea la muerte? En el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 2, dice claramente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírle. En otras palabras, si en Jesucristo está la vida, separados de Jesucristo no podemos tener vida. Estamos hablando de vida espiritual, pero también de la vida física. Dice que nuestras iniquidades han hecho una división y nos han separado de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Si la vida solo viene de Dios, entonces separarnos de Él, nos separamos de la fuente de vida. Sigo leyendo. El pecado, por su propia naturaleza, causa la separación de la vida. Y el resultado es, naturalmente, la muerte. El pecado que Adán y Eva cometieron pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, en nosotros no hay vida. Entonces, ¿cómo obtener la vida? Vamos a ver más adelante qué nos dice la lección de esta semana con relación al tema del día martes, que es cuando éramos pecadores. Continuemos con la lección y recibamos esta hermosa bendición. La lección del día martes es una de esas lecciones bien poderosas porque comprendiendo esta lección usted puede alcanzar salvación y tener paz para con Dios.
cuando aún éramos pecadores, es el tema de este día. En toda la Biblia encontramos que la respuesta de Dios a la pecaminosidad humana es redentora por naturaleza y está movida por amor genuino y abnegación de Dios. Dios sabía que Adán y Eva no entendían el significado completo de lo que habían hecho. En otras palabras, el haber desobedecido, Adán y Eva no lo entendían. Entonces, Dios decidió darles una oportunidad para llegar a estar mejor informados y ser capaces de elegir de nuevo. En otras palabras, ellos tenían libertad para escoger y al haberse equivocado, Dios le dio la segunda oportunidad para elegir sabiamente. En este día podemos ver lo que nos dice el libro de Romanos y aquí podemos comprender la manera como Dios trata al pecador. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Nosotros los seres humanos somos más dados a amar al pecado y aborrecer al pecador. Y esto es la manera como nosotros, como seres humanos, vemos la vida. Así que Cristo, cuando aún éramos débiles, dice Romanos capítulo 5, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. O sea, Jesucristo murió, dice, por los impíos. Ciertamente, sigue diciendo Romanos, apenas morirá alguno por algún justo. O sea, en otras palabras, alguien podría morir por alguien que es bueno. Con todo esto, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿saben qué? Jesucristo, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, dice la lección de este día, no esperó que le pidiéramos perdón. Él tomó la iniciativa. Mientras aún éramos pecadores, Él se dio a sí mismo para morir en lugar de nosotros. Esta es una maravillosa demostración del amor divino. Solo póngase a pensar, cuando alguien nos ofende a nosotros, lo que esperamos es que venga y se disculpe, es lo normal. Nosotros muchas veces nos enojamos, procuramos vengarnos, en vez de buscar una restauración. Deberíamos estar eternamente agradecidos de que Dios no nos trata de este modo. En otras palabras, nosotros hemos ofendido a Dios. Él es el ofendido. Nosotros tenemos que ir a Él a pedirle perdón, a pedirle que tenga perdón sobre nosotros. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos como seres humanos. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, manda a su Hijo a morir en el lugar suyo y en el lugar mío. En otras palabras, Él es el ofendido y Él todavía va más allá, va a la segunda milla y Él paga lo que nosotros estamos debiendo. Hacer todos los esfuerzos posibles para reconciliar al ofensor con el ofendido y restaurar la relación. El trato que Dios dio a Adán y a Eva es una ilustración del modo en que Dios se relaciona con nuestros pecados. Nosotros somos los que hemos ofendido a Dios. Sin embargo, Él es el que viene a nosotros para darnos misericordia. Cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Y leo Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En otras palabras, ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, hemos sido salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, una vez que hemos sido reconciliados, ¿recuerdan lo que dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando aún éramos pecadores, Jesucristo vino a morir para reconciliarnos a nosotros con Él, para darnos salvación. Y aún cuando éramos pecadores, Cristo murió
para salvarte y para salvarme a mí. Veamos qué dice la lección del día miércoles con su tema, que es el sustituto portador del pecado. Estudiemos esta lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien. La lección del día miércoles es una lección totalmente poderosa, porque en ella nos podemos encontrar con lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. De hecho, vamos a mirar en esta lección lo que Jesucristo estuvo dispuesto a pasar con tal de salvarte a ti y salvarme a mí. Resulta que el tema de este día, el título es el sustituto, portador del pecado. El sustituto era alguien que ocupaba el lugar de alguien para poder redimirlo o rescatarlo. Este podría ser, según la ley anteriormente, un pariente cercano, pero en este caso Jesucristo era el garante, Jesucristo era el fiador, Jesucristo era el sustituto, el mediador, el que ocupaba el lugar en garantía por el pecador. Y en este caso estamos hablando de los pecados de todo el mundo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. En el libro de Gálatas, en el capítulo 13, el versículo 13, nos dice que meditemos profundamente en lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que nos dice esto acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer a fin de salvarnos? Dice que Jesucristo se hizo maldición por salvarte a ti y por salvarme a mí. Él cargó la maldición de pecado de todo el mundo, se hizo por nosotros, se hizo maldición. En otras palabras, Él cargó sobre Él los pecados del mundo. Y así, al hacerse Él pecado, Él fue separado de Dios y del Padre. Recuerde, Él se hizo pecado. Dios no soporta el pecado. Entonces, al hacerse el pecado, automáticamente quedó separado de Dios. Al cargar la culpa de nuestros pecados sobre sí y al morir separado de Dios, Jesús cumplió la promesa hecha originalmente en el jardín del Edén, de la que se decía que de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Su sacrificio reconcilió a Dios con la familia humana y finalmente resultará en la eliminación definitiva del mal en el universo. Él se hizo pecado. Nuestros pecados lo condenaron a Él. Él, dice la Biblia, que condenó el pecado en la carne. En otras palabras, condenó al pecado en la carne de Jesucristo. ¿Y saben qué? Viendo profundamente lo que Él estuvo dispuesto, cuando vemos a Jesucristo orando allá en el monte, diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Él estaba dejando su divinidad, la estaba entregando al Padre. Y allí la carga del pecado le agobiaba tanto que dice que gotas de sudor en forma de sangre cayeron sobre su rostro. Y ahora dice, estando en la cruz, estando separado de Dios, Jesús exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al estar separado de su Padre, Él sintió la carga de pecado, y al cargar el pecado del mundo sobre Él, Él nos redime de la maldición de la ley. En la cruz Cristo aceptó en nuestro lugar la maldición de pecado. Esto cambió su situación ante el Padre. El cordero del sacrificio, cuando era llevado al altar, llegó a ser un sustituto de la muerte del pecador. El cordero tenía que morir. Era el sustituto del pecador. Al morir el cordero, significaba que moría el pecador, simbolizando el cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió para quitar tus pecados, para quitar mis pecados, porque Él fue el sustituto. Él ocupó tu lugar, ocupó mi lugar. Del mismo modo, cuando Cristo fue a la cruz, su situación ante el Padre cambió. Separado de la presencia del Padre, sintió la maldición que nuestro pecado había causado. Esto es tremendo. Dice, por difícil que sea comprender exactamente lo que estaba sucediendo, podemos saber lo suficiente como para darnos cuenta que pagó un precio asombroso
para redimirnos. Sabiendo que fuiste redimidos, no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él sustituyó nuestro lugar estábamos malditos por el pecado. Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Y no estoy hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Estoy hablando de la ley ceremonial, de los ritos expresados en ordenanzas y en decretos, los cuales Moisés había escrito, por los cuales todavía se rige el pueblo de Dios. Así es que Jesús fue el sustituto. Él ocupó mi lugar. Él ocupó tu lugar. Por eso Barrabás quedó libre. Porque Jesucristo fue el garante de todos los pecadores, aún de Barrabás. Así es que el sustituto, portador del pecado, nos hizo libre con su sangre preciosa. Estudiamos la lección del día jueves, que su título es Una nueva creación. Continuemos con la lección del día jueves. Es una de esas lecciones que nos ayuda a comprender que hay algo más hermoso después de esta vida o de esta existencia. La gran noticia del Evangelio es que la muerte de Jesús como sustituto, Él sustituyó nuestro lugar y tomando nuestro lugar, Él murió para salvarnos. Él tomó nuestros pecados sobre sí, cargó la penalidad que de otro modo sería la nuestra. En otras palabras, nosotros éramos realmente los culpables y Él tomó nuestro lugar. La muerte de Cristo sustituyó y cargó el pecado de toda la humanidad. Si la teoría evolucionista fuera el camino elegido por Dios para crear a los humanos, significaría que la muerte, en vez de ser un enemigo, sería parte del plan de Dios para la humanidad. En otras palabras, todo el ser vivo que vive también ha de morir y ya está. Ese era el plan según los evolucionistas. Pero no es sorprendente entonces que los cristianos tengan que rechazar la evolución teísta como una forma de comprender la historia de la creación. Aceptar que el Dios que da vida, el plan que Él tenía, según los evolucionistas, es que el hombre viviera y muriera. Creer en ese plan es realmente creer en un Dios que no tiene poder, porque en el sepulcro, ya muerto, ¿quién va a alabar a Dios? Sigo leyendo. La muerte de Cristo en nuestro lugar también nos facilita la comprensión de modo del aspecto del plan de salvación, el de la obra de creación que Dios hace en nosotros, al participar ahora de su santidad. En otras palabras, como dice Ezequiel, primero vamos a leer a comentar Salmo 51:10, donde dice el salmista, le dice a Dios, crea en mí un corazón nuevo. Le está diciendo el salmista David a Dios, crea en mí un corazón nuevo y pon un espíritu recto delante de mí. Y dice, renuévame mi espíritu. Y el Señor le promete en Ezequiel capítulo 36, dice, y os daré un corazón nuevo y pondré en su lugar un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón sensible. Esto no es más que podemos decir, una figura alegórica de que Dios puede crear y recrear nuevas todas las cosas. Sigue diciendo, un espíritu recto dentro de mí. Y dice, y revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando a la imagen de aquel que lo creó. ¿Para qué? Para ser renovado. En otras palabras, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solo Dios puede crear un nuevo corazón. No podemos hacerlo nosotros mismos, sino que dependemos de Dios mismo como el creador, el que formó los mundos y creó a nuestros primeros padres, esto es a saber, Adán y Eva. La persona que está en Cristo es una nueva creación. La vieja manera de pensar debe ser quitada, reemplazada con una mente creada de nuevo. Nuestra nueva mente está hecha para buenas obras, en armonía con la voluntad de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que era ladrón ya no roba más, el que era mentiroso ya no miente más, el que era disencioso ya no es más conflictivo. En otras palabras, Dios nos da un nuevo corazón. Pero entonces, ¿es todo lo que hace Dios? No, realmente
Dios va a crear nuevas todas las cosas. Es una nueva creación. Sigo leyendo. El poder de Dios, como se ve en la creación original, nos da confianza en que ese poder creativo de Dios es capaz de cambiar nuestras vidas y llevarnos de regreso a una relación con Él. Él puede recrearnos, hacernos de nuevo, como la imagen del alfarero. La pieza se echó a perder en sus manos y el alfarero la volvió a rehacer. Dios puede hacer de nuestra vida lo mismo. Puede darnos una nueva creación y darnos un nuevo corazón para ser nuevos seres para honra y gloria de nuestro Dios. Dios puede hacer con estos vasos de barro nuevos vasos para glorificar, bendecir a nuestro Dios con la nueva creación. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana y recibamos total bendición con esta lección que ha sido una gran bendición. Continuemos con esta lección. Hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La creación y el Evangelio ha demostrado que el plan de salvación fue perfecto para que todos, al creer en el Evangelio, pudiéramos ser salvos. En esta lección hemos aprendido que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Nunca Dios reveló al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Ciertamente, su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Su gloria hubiese sido fulgurada de la nube que habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Él pisó el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. La creación y el Evangelio nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio han sido un tema de grande interés durante toda esta semana para todos aquellos que lo lograron estudiar. Por ejemplo, la gracia en el Edén. ¿Quién pudiera imaginar que tan pronto el hombre cayó en pecado, tan pronto Dios tuvo una solución, dándole gracia y cubriéndolo con pieles de oveja? El pecado y la muerte, el tema número 2, nos mostró cómo Adán y Eva fueron vestidos con pieles de oveja para cubrir su desnudez y de esta manera ellos pudieran alcanzar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué diremos del concepto número 3? Cuando aún éramos pecadores. La Biblia revela que aunque éramos pecadores, aún así Cristo, el bueno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a morir por nosotros aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. El concepto número 4 es un concepto que debemos de conocerlo fielmente porque nos ayuda a entender que aunque nosotros estábamos condenados, íbamos hacia el abismo, Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para tomar nuestro lugar y ser el sustituto, el garante que pudiera pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. En otras palabras, Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, siendo sustituido, en otras palabras, quitando al pecador en el lugar y poniéndose el Hijo de Dios para morir por el pecador. Y el concepto número 5 nos mostró que hay una nueva creación. Dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El Señor promete darnos un corazón nuevo, nos promete hacernos nuevas criaturas y de esta manera darnos la salvación a través de Cristo. Esta fue la lección número 12. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 13,
que su título es La creación otra vez. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta lección para recibir esta bendición.